Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a la materia de técnicas de la entrevista. Les saluda la licenciada Jessica y pues vamos a continuar con muchas más temáticas con respecto a su teoría. Y mi deseo es que todos ustedes puedan estar muy bien y dispuestos a seguir aprendiendo. El tema del día de hoy es el registro de la información. Las entrevistas deben ser registradas para la interpretación de los datos obtenidos y evitar el olvido de aspectos relevantes. Incluso los asesoramientos o consejerías que ustedes dan también deben de ser registradas. Puede producirse distracciones en el recuerdo de la información, es por eso que es importante este aspecto. La formulación de los casos por escrito realmente mejora sustancialmente el éxito de las entrevistas y es preferible anotarlas que atesorarlas todas estas informaciones en la mente. Me ha pasado que cuando no he anotado un aspecto importante en su momento oportuno, he tenido que lamentar su pérdida. En ese caso es importante mejorar como entrevistador y mejorar estas destrezas. La primera es aprender a escuchar y también registrar el mensaje implícito y explícito y observar también el comportamiento y reacciones de nuestro paciente. Definitivamente los casos por escrito mejoran el éxito de las entrevistas. Primero vamos a hablar de las notas escritas. El registro mediante lápiz y papel es tomar notas, así de sencillo. En ese caso vamos a ver sus ventajas. Se debe de utilizar un sistema de inmediatez del registro a través de los propios códigos de la información resumida que considera relevante, lo que debería ayudar a estar en una permanente actitud de escucha activa, es decir, aprender a escuchar. Con esta técnica vamos a evitar que el entrevistador haga repetir la respuesta al entrevistado. Esto interfiere en la entrevista. Y también es relevante no perder el contacto visual con el entrevistador, especialmente en momentos emocionalmente importantes. No se debe insistir en la toma de notas. Esto es negativo. Puede el entrevistado sentirse que no se le está escuchando, a pesar que se está escribiendo al respecto y de su caso, el resultado siempre va a ser negativo. El problema es que con la toma de notas hay la posibilidad de distraerse, de atender al cliente. Realmente es una situación muy incómoda. Y al finalizar la entrevista se debe de escribir un registro o un historial, es decir, continuar con el registro de datos relevantes o posibles hipótesis que se pueda tener del caso que hemos atendido. Con respecto a los ordenadores personales, las anotaciones directamente en el ordenador llega a ser un recurso muy útil. He tenido la oportunidad de conocer varios pastores que hacen el uso de esta tecnología. Me parece excelente, la verdad, pero hay que manejar este recurso con mucho cuidado cuando se trata de una entrevista o un asesoramiento y sobre todo de una intervención. Me refiero a una terapia. Hay que tomar los siguientes puntos en cuenta.
Valores personales se utilizan frecuentemente para el registro de las respuestas de los pacientes. Favorece a la organización de anotaciones. Sin embargo, su uso indiscriminado impide o disminuye el contacto visual y puede ser un obstáculo enorme en la comunicación. Implica mayor distanciamiento y genera desconfianza y fuente de distracción. El hacer cortes de atención entre escribir un dato y escuchar al paciente mirándole, dedicando a ello el tiempo necesario antes de volver al teclado, minimiza lo negativo que genera el uso de estos dispositivos. La siguiente temática que vamos a tratar el día de hoy es la administración del tiempo. La duración de una entrevista no está prefijada de antemano, sino que dependerá de varios factores. También denota mucho respeto hacia el entrevistado. Y bueno, habitualmente la duración aproximada de una entrevista en el ámbito clínico y que es similar a un asesoramiento consejería suele rondar entre los 45 y 50 minutos aproximadamente. Las entrevistas y la duración de estas pues depende de diferentes factores como por ejemplo el tipo de la entrevista, los objetivos que se quiere alcanzar, también depende de la persona que se vaya a tratar y de su edad, ya que sean las entrevistas para niños son más cortas y claro que con los padres ya son un poco más largas. También depende del momento en el que se realiza la entrevista. Habitualmente la entrevista clínica, que es parecida a la de asesoramiento o consejería, suele durar entre 45 y 50 minutos. El entrevistador debe de comunicar este tiempo, aunque depende de cada uno. ¿Se puede alargar la entrevista? Claro que sí, si es que la situación así lo requiere. Y también es importante tomarse un pequeño descanso para comenzar despejado la siguiente entrevista. Esto va a ayudar a ordenar las notas del paciente previo y preparar la documentación del siguiente. Vamos a hablar sobre el manejo del tiempo. Por parte de los clientes nos va a proporcionar información acerca de su modo de comportarse y su personalidad. También es un aspecto en la puntualidad del inicio y del final de las entrevistas. El manejo del tiempo del entrevistador también va a revelar su profesionalidad. Algunos aspectos a considerar. Para algunos, la puntualidad y el tiempo que se les dedica es muy importante. Para otros, que son más informales, no juzgan negativamente los retrasos. Independientemente a estos aspectos, el entrevistador debe iniciar la entrevista a la hora convenida en la cita y ajustarse a los tiempos previstos. La mayoría de las personas llegan a la cita con minutos de antelación, otros a la hora indicada, incluso minutos tarde. Sin embargo, esta situación proporciona una oportunidad para explorar los significados de la conducta. Todo lo que se vaya a desarrollar en una entrevista desde su inicio nos ayuda a la evaluación.
Ahora vamos a hablar sobre las personas que vienen a la cita y su comportamiento. Por ejemplo, las personas que vienen con excesiva antelación denotan un carácter ansioso, o los que llegan muy tarde manifiestan resistencia. Entonces se debe de abordar este tema y explorar esta situación. Al respecto, ya les tengo preparado en el Word Paper lecturas que tienen que ver con los tipos de resistencia psicológica de los pacientes. Algunos pacientes que llegan tarde en varias citas y no son conscientes de esto, nuestro deber como entrevistadores debe ser explorar estos retrasos y para ver si están relacionados con emociones que experimenten al acudir a una cita. En algunos casos, especialmente en el ámbito clínico o de consejería, puede que al llegar al final de la entrevista el cliente pregunte ¿cuánto queda para concluir? Cuando el entrevistador le pregunte por qué quiere saberlo o en qué está pensando, el cliente suele explicar que hay algo importante que tendría que comentar, pero que es mejor no hacerlo si le queda poco tiempo. Este tipo de comentarios y de manejo del tiempo es muy revelador, porque se trata de una manifestación de resistencia consistente en dejar para el último momento cuestiones importantes que no hay que obviar y que hay que analizar en ese momento o en algún momento futuro. Si hay tiempo suficiente, se puede iniciar el tema en ese momento y continuar en la siguiente entrevista, o bien sugerir al cliente que aborde el tema en el inicio de la próxima sesión. Gracias.